Hermanos, muy buenas tardes para todos los que están en Europa. Muy buenos días para mis hermanos en el Perú y en otras partes de América Latina. Bueno, comenzamos hoy día, viernes 21 de junio. Como saben, siempre trato de estar a la hora, a las 9 de la mañana, hora Perú, y a las 4 de la tarde, hora Europa. ¿No? En lo posible siempre seguiré esa dinámica, salvo, como les decía, si hay un impedimento mayor, yo les aviso con anticipación. Bueno, en la miniatura por hoy día yo les había recordado, aun cuando que creo que no es necesario, porque la noticia de que muy probablemente Fujimori papá se lance a ser candidato a la presidencia no dista mucho. Ya firmó el plan Ion, él está apto para ser candidato a la presidencia de la República. Y además con todos los apoyos del Congreso, los apoyos de las otras instituciones, del Poder Judicial, de los militares y el resto. Y por supuesto, yo supongo que también Montesinos se está alistando ya para salir libre y asesorar a Fujimori. Esto no lo debemos tomar a juego, por eso es que, como ya ustedes me escucharon el día de ayer, tuve que dar un pasito adelante. Ante la situación como está el Perú, aun cuando sabía en ese momento que nuestro espartano, nuestro hermano Ricardo Belmo, no estaba inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, yo me dije, pues hay que ayudarlo, porque dentro de lo que veo en el panorama, me parece que es el más indicado en este momento. No digo qué es lo que va a pasar de aquí más adelante, ¿no? No soy adivino, pero tal como está la situación, yo digo, ayudemos al hermano a que se inscriba y pueda participar y, ¿por qué no?, apoyarlo, ¿no? Para que sea candidato. Un hermano por ahí me pregunta, ¿en qué partido te has inscrito, Huguito? Me dice, gracias por preocuparte. No, en verdad, yo nunca estuve inscrito en ningún partido político. Exacto, en ningún partido político. En mi tiempo de joven, como ya le he dicho varias veces, yo he pertenecido al Partido Comunista, ¿no? Y en su lado de secretario de Juventud, porque esa época en que yo estaba era menor de edad. En aquella época, para ser mayor de edad y ejercer todos los derechos de ciudadano, había que tener 21 años. Yo tenía 17, 16, 17, 18, ¿no? Así que estaba lejos, pero esa es una época que me marcó bastante, porque tuve la oportunidad de leer prácticamente todos los libros de Marx, de sus que eran los divulgadores de Marx, y que últimamente para preparar mi tesis de doctorado nuevamente los he vuelto a leer con más cuidado, porque necesariamente lo que yo hago y de lo que vamos a conversar hoy día tiene bastante relación, tiene mucha relación. Yo diría que él ha sido uno de mis inspiradores. Uno, porque hay bastantes, ¿no? Hay bastantes en el tema global, pero en un punto preciso, yo diría que él sigue siendo el líder de haber reflexionado sobre ese tema. Bueno, eso para decirles de que hoy día quisiera sobre todo dedicarle varios minutos a lo que significa la transformación. En la miniatura yo les he dicho, nunca más Fujimori, viva la transformación. ¿Pero qué es la transformación? Porque la transformación es una palabra ahora ya bien trillada, porque en mis tiempos se hablaba de revolución. Y hoy día se habla de cambio. Hasta incluso Fujimori tenía un partido cambio 90, creo. Y más se ha puesto de moda el término de transformación, la gran transformación, copia del título de un libro famoso. Pero, ¿qué es lo que significa transformación? Ya no compararemos con el que originó este término y se divulgó el término, sino en términos así exactos. ¿Qué es transformación? Para mí, sobre todo, ¿qué significa transformación? Para mí no es una sola palabrita, porque le he dedicado toda una vida a hacer un trabajo de investigación para resolver el problema.
No, yo no me he dedicado solo a criticar los males de nuestra sociedad. Lo que he tratado es, sobre todo, de buscar la solución del problema. Y justamente para eso era necesario leer, reflexionar, visitar, mirar la realidad, ir por todos los partidos políticos. En Francia yo me he corrido todos los partidos políticos, de derecha a izquierda. A su gente yo les he leído, discutir, polemizar, hacer sus discursos y siempre tratando de entender a cada uno de ellos. Yo no iba con el ánimo de criticar, de refutar, no. Yo iba con el ánimo de asimilar sus conocimientos a cada uno de ellos. Y eso para mí ha sido grato, porque me ha ayudado mucho. Y he sacado bastante información a lo que generalmente decimos la derecha y también de lo que generalmente decimos de la izquierda. Y sobre todo en el sector empresas. Ya uno de estos días les voy a conversar de uno de los discursos muy interesantes y con el cual le dan el premio doctorado honoris causa en San Marcos a uno de los grandes millonarios del Perú. Pero hay que tomar los aspectos que hoy día precisamente les voy a conversar de este tema. Y hace pocos minutos he podido ver y escuchar a Añaños. Es la primera vez que lo veo en video, que lo escucho, y me parece sumamente importante lo que él dice, como empresario. Y ustedes están viendo que a ustedes les hablo ya de hace buen tiempo que hay que ser empresarios. Pero hay que hacer la diferencia entre un empresario y el otro empresario. Y justamente lo que vamos a conversar ahora, y espero dar la claridad para que se haga la diferencia, para que no se confunda más. Porque en una época queríamos que nuestros alcaldes y presidentes de la República sean empresarios. Y porque pues decíamos que el empresario sabe manejar las cuentas, sabe manejar personal, sabe hacer ganancias. Ese es el hombre que nosotros necesitamos para salvar a nuestro país. Entonces, es importante entender del empresario que actualmente tenemos a nivel mundial. Yo hablo de los empresarios, como Añaño, por ejemplo. Ese es un empresario. Pero no la cantidad de empresarios que tenemos colgados de las tetas del Estado. Esos no son empresarios. Esos son vividores. Esos son vividores del Estado. Y así a lo largo de la República, así hemos malgastado el guano, el salitre, el caucho, tantas riquezas naturales como que hemos tenido. Ellos se apoderaron del poder, del gobierno, de las instituciones, así como ahorita lo está haciendo Fujimori. Y en base a eso, pues todo el grupo, su camarilla, se beneficiaban alegremente de los recursos del Estado. Y cero para la gente, cero para la población. Así, cero. Eso tenemos que entenderlo, hermanos. Ese es nuestro pasado. Y hay investigadores célebres, muy buenos en el Perú, que nos han hablado, por ejemplo, sobre la industria azucarera. Me acuerdo cuando yo estaba haciendo un máster en la Católica. Me acuerdo de libros que están sobre el caucho, sobre el salitre, sobre el guano, sobre la harina de pescado, que ha sido una de las grandes riquezas. Nosotros hemos sido los primeros productores mundiales en pesca, mucho más todavía en la producción de harina de pescado. Largamente más. Éramos los primeros en la pesca a nivel mundial, pero largamente más en la producción de harina de pescado. Y Chimbote era la sede. Yo tuve la suerte de vivir en Chimbote para ver esas cosas en la práctica. Y como en ese tiempo ya era del Partido Comunista, sindicalista y todo lo demás, pues yo estaba metido plenamente con los pescadores, con la industria y con los reportajes, porque en esa época ya a esa edad, yo con los amigos
hicimos la primera revista que le llamamos La Bocana. Y le llamamos La Bocana simplemente porque pues la entrada del mar hacia Chimbote es una bocana. Y le llamamos La Bocana. Y nos pasábamos todos los fines de semana para entrevistar a todos los dirigentes sindicales y hacer nuestra revista, gracias a la ayuda del Sindicato de Pescadores. Entonces, hermanos, es importante abrir la mente, es importante analizar las cosas y no solamente criticar, buscar la raíz y tratar de resolver el problema. Esa es una de las características del empresario. Y yo les invito a que vean el video. Vean el video de la exposición de Añaño porque lo entrevistan en el supuesto o podría ser una manera así bien elegante de presentar al nuevo candidato para la presidencia del Perú. Pero ahí él ha develado su personalidad de empresario, no del que chupa de las tetas del Estado. Pero eso no garantiza de que va a ser el presidente que realmente necesita el país. Ese es otro cuento. Y de eso precisamente vamos a conversar ahora. ¿Qué es la transformación? Porque lo que tiene que hacer el presidente de la República, cualquiera que fuera, así como lo prometió Ollanta, así como lo prometió Castillo, ellos lo que tenían que haber realizado, lo que decían en las calles, lo que escribían, la gran transformación. ¿Qué significa la gran transformación? Es bueno que tú lo sepas, porque te lo voy a repetir 1.000.000 de veces, tú eres el dueño de los bienes comunes. Y los bienes comunes nunca se agotan. Ya te digo por una de esas particularidades. El bien común no es solamente la naturaleza, es también la fuerza de trabajo de toda la población, porque la sola naturaleza, pues, para poco serviría si el ser humano no está ahí para convertirla en bienes económicos y poder, sobre todo al principio, subvenir a sus necesidades personales de alimentación, por lo menos, para poder sobrevivir y seguir caminando al día siguiente. Entonces, estos temas son, yo pienso, sumamente importantes. Y esto es lo que yo en general llamo la teoría del cambio. Tenemos que aprender a conocer eso porque nosotros tenemos que manejar nuestros propios bienes comunes. Y de ahí que las empresas pueden quebrar. Y ustedes lo han visto en la crisis de la 2008, la más famosa últimamente. Esa crisis a los bancos, los inmensos bancos de Estados Unidos se fueron al piso. En cambio, un país, un pueblo, jamás quiebra. Por más que lo humillen, por más que lo dobleguen, por más que lo exploten. Este es el caso de los Pongos, hermano. Ese Romanville, el gamonal en donde estuvo nuestro hermano Hugo Blanco de la Convención Hilares. Ese gamonal, para la diversión de sus amigos que los invitaba en fin de semana allí a la hacienda, pues los ponía allí en 4 patas a que carguen bolsas, se jugaban con ellos, le pateaban, hasta le ponían su marca, así con fierro candente. Ahí está Hugo Blanco que nos lo ha contado. Ese es el Pongo. Y a pesar de esa situación, un pueblo jamás quiebra económicamente. Jamás. Eso lo debes saber para comenzar. Entonces, ¿de dónde viene el miedo? El miedo de armar una economía, nuestra propia economía. La primera empresa país puede quebrar, ¿cuál es el problema? La segunda empresa país puede quebrar, ¿cuál es el problema? Pero en ese camino aprendemos. Y eso es lo que yo personalmente aprendí cuando estuve en Estados Unidos. En Estados Unidos, entre los empresarios, el que quiebra tiene un galardón. En nuestro país, al que quiebra, lo despreciamos. Es todo lo contrario.
Porque el que quiebra ha aprendido, y si él es un empresario, de ahí sale adelante, mucho mejor. Esa es la gran enseñanza de por qué quebró. Él no ha quebrado por ser estúpido. Él ha quebrado por algunas áreas que siempre hay en los negocios. Y no supo manejarlo bien. Ahí aprendió. Los que se suicidan en Estados Unidos es diferente. Ustedes ven últimamente una cantidad tremenda de suicidios de empresarios, entre comillas. Ellos son los financistas, aquellos que juegan con el dinero sobre el dinero para ganar dinero, los que juegan a la bolsa. Esos no son empresarios. Esos juegan con esta economía financiera que es artificial, que no debería existir ese tipo de economía. La financiera, el financiamiento es una parte de la economía de mercado, pero la fiduciarización, el hacer dinero en base al dinero y solamente para sacar dinero, eso es lo malsano. Por eso que no hay puestos de trabajo, pues. Los reducen a los puestos de trabajo porque su interés no es crear bienes económicos. Su interés es generar dinero sobre la base de dinero. Esa gente cuando quiebra en la bolsa de valores, pues no sabe hacer otra cosa. Y por lo tanto se desequilibra emocionalmente y se suicida. Ese es uno de sus escapes. Entonces nosotros tenemos que comprender, para comenzar, que un país jamás quiebra. Así lo exploten al extremo, jamás quiebra. Entonces no tengamos miedo, hermano, de hacer empresa. Tenemos que comenzar a aprender a hacer empresa. Somos los 34 millones, los 34 millones tenemos que aprender a hacer empresa. Porque esos bienes son nuestros. Y esos bienes son superiores a cualquier millonario más grande del mundo. Esos bienes son superiores a cualquier millonario más grande del mundo. Eso también tienes que entenderlo. Porque fíjate, en el Perú nada más, somos 34 millones de habitantes. De ellos, más de 20 millones fuerza activa para generar bienes y servicios. 20 millones de personas que trabajan todos los días y todo el año. Esa es una riqueza tremenda. Y cuanto más productivo es, mejor. Más productivo quiere decir, en vez que siga yo haciendo los grandes cultivos en base a los bueyes, hago los grandes cultivos en base a grandes máquinas, que me hace un ahorro tremendo de personal y por lo tanto la productividad sube. Pero caemos con ese estúpido juego y el cual nos engañan, nos mienten, nosotros creemos que porque hay despidos, todo está fregado y eso no sirve y la máquina no sirve. No. Si hay una innovación, indudablemente que van a haber personas que salen de ese puesto de trabajo porque están de sobra. Pero esa gente que sale en una economía como lo que ahora vamos a entender y practicar, es una economía que constantemente está generando nuevos y nuevos puestos de trabajo. Y en el peor de los casos, que es más improbable en ese tipo de economía que les propongo, está lo que les llamo la remuneración de base. Es el que les permite a ustedes tener momentos de sosiego. Hoy día trabajamos las 24 horas del día, trabajamos los 7 días de la semana prácticamente, y no tenemos espacio ni para descanso, ni para pensar, menos para investigar, reflexionar. Somos bestias de carga. Yo he tenido que, por ejemplo, dejar todas las cosas y buscar un trabajo que me permita hacer investigación obrero, que es el más fácil, increíble. Financiado por mí mismo, por lógico. Y eso es lo que me ha permitido a mí tener reposo, un poco de dinero y tiempo para investigar. Entonces, esa distribución del tiempo la tenemos que manejar nosotros bien. Ya va a haber un momento que conversemos sobre ese tipo de distribución que es importante. Es por eso que hace mucho tiempo ya, yo me acuerdo de un libro chiquito, bien corto, El derecho a la pereza.
Eso lo escribió allí ¿cómo se llama? El esposo de la hija de Marx, el derecho a la pereza. Desde esa época ya, y quizás mucho antes, ya se pensaba que la persona tiene que tener un momento para descansar, para reflexionar, porque en esa época de la industrialización de los siglos XVIII y XIX era feroz. Ahí entraban a trabajar, ahí está Adam Smith. ¿De qué año es el libro de Adam Smith? 1765, siglo XVIII. Y nos cuenta del trabajo y el descubrimiento, el descubrimiento de un mocoso de 12 años. Porque trabajaban ellos en menor edad, 10 años, 11 años, se estaban poniendo de pie y estaban trabajando en las fábricas, en la época de la industrialización, al principio. Entonces, esas cosas nosotros lo tenemos que ir entendiendo, hermano. Tenemos que reflexionar, abrir nuestra mente. Y porque nosotros queremos manejar nuestros bienes comunes, tenemos que ser empresarios. Y empresarios no miedosos, le estoy diciendo. Pero no tengan miedo de fracasar, a condición que no lances a la quiebra por gusto, por robar, esa es otra cosa. Para eso es que vamos a crear instituciones que lo vigilen constantemente. Es el pueblo que va a hacer, pues el pueblo que lo va a vigilar. Como yo les digo, el modelo que les presento, los políticos están completamente fuera, porque los políticos son para economía representativa. La economía a quien tú le das todo, prácticamente toda tu persona le estás entregando. Y un voto, cada 4 o 5 años a un voto, le entregas todo esto miserable y que encima todavía se dan el lujo de contratar asesores, asesoras sobre todo, para hacer del Congreso un burdel. Esa es la depravación del ser humano y lo estamos permitiendo nosotros. Tenemos que cambiar, hermano. Por eso es que quisiera comenzar hoy día con esta breve explicación, espero lograrlo, porque es el inicio de lo que en realidad yo le llamo la gran transformación, la teoría del cambio, que va a permitir que nosotros vayamos hacia adelante. Lo que les estoy diciendo, y que hoy día es un tema, como podríamos decir, de la primera clase, ¿no? La primera sala con ustedes, estas ideas son realmente nuevas. Tienen sus orígenes, como lo digo, se alimentan de otras cosas, pero el total y en su raíz, en su columna vertebral, es completamente nuevo. No es la economía que se estudia en las universidades. Si ustedes entran a la universidad y llegan a doctor, seguirán siendo ignorantes de esto. Y esta teoría nos resuelve el problema de la pobreza y el desempleo. Por eso es lo que les digo. Pueden ser doctores en economía actualmente, pero para poco les sirve. Porque si ustedes quieren resolver el problema de la pobreza y el desempleo, que es el objetivo fundamental de un gobernante, en los países del norte y en los países del sur, en los países del norte y en los países del sur, ese es el objetivo fundamental. Si nosotros decimos queremos una actividad económica con cara humana. Si tenemos esa intención, bueno, claro, si quieres hacerte multimillonario es otra cosa, ¿no? Pero nosotros los llamados izquierdistas, si queremos resolver nuestros problemas de sociedad, pues tenemos que comprender eso en su totalidad y que esta forma en que lo presento yo le llamo socioeconomía. Ya no le llamo economía, porque cuando he comenzado a avanzar me he dado cuenta que una parte, sí, muy bien le podemos llamar economía, pero la otra y en el conjunto es socioeconomía. Y lo van a ver, es fácil de entender. Esta teoría que les propongo, hasta un muchacho de la secundaria lo puede asimilar fácilmente, basta que viva en esta tierra, que se llama, este planeta que se llama Tierra, en tal como se está desarrollando, suficientemente para entenderlo.
La actividad socioeconómica, voy a ponerles un ejemplo, siempre lo conversamos, el panadero. El panadero, ahí tiene su taller de trabajo, ahí acepta, recibe todo lo que ha hecho, los pedidos de la harina, del azúcar, de la sal, del aceite, de la gasolina, del petróleo, todos esos elementos que le van a permitir a poner en marcha a la máquina, comenzar a panificar y luego pues salen los panes, crujientes, riquísimos. Y tú llegas a la tienda y le dices, señor, quiero 10 centavos de pan, un sol de pan. Entonces tú le das el sol y el señor te da 4, 5, depende. Ahora creo que ya son 4 panes nada más. En mis tiempos no sé mucho, eran 8 panes, pero bueno, te dan los panes que son el equivalente del sol que le has dejado. Y se acabó. Ahí está el total del circuito. Ahí está el total del circuito de la actividad económica. Entonces, nuestros tradicionales economistas aquí y en otra parte del mundo, hasta ahora lo han estado viendo de esta manera. Entran los bienes, los que se han pedido, hay una cantidad de obreros que se contrata, lo amasan, lo fabrican, hay un vendedor en la tienda que se encarga de darle al cliente y el cliente de darle la plata. Y la vendedora deja en la caja el sol. Entonces, así lo hemos estado siempre recordando, siempre analizando. Y lo fraccionamos, pedacito por pedacito igual. Pero a través de ese método es imposible ver de dónde viene la pobreza y el desempleo. No se ve, es imposible. Entonces, en la reflexión, yo he llegado a otra manera de ver ese mismo problema, yo lo he visto de otra manera. Fíjense, yo lo he visto como que llegan todos los ingredientes, la máquina comienza a funcionar, salen los panes, la vendedora vende los panes, recibe el dinero, pero ese dinero ¿a dónde va? ¿Quién lo coge? Esa parte lo hemos dejado a un lado. Y es precisamente allí en donde están las dos grandes partes de todo este conjunto de la actividad económica. Nosotros nos hemos dedicado a observar solo esa parte, digamos, por decirlo así, superficial, fenomenal, que lo podemos ver. Pero lo que no hemos observado y analizado, ¿qué pasa con ese sol que se queda en la caja? ¿Y qué cosa lo que eso significa? Y es ahí en donde yo digo, una cosa es producir y otra cosa es repartir. Bueno, lo explico. Entonces, llegan las cosas, los productos intermediarios, se hace el pan, sale a la venta y la vendedora recoge el dinero. Eso es la parte de cómo producir y que se va al consumo, porque el que quiera llevarse el pan tiene que pagar el sol. Ahí se va lo que es la producción, la distribución y el consumo, toda esa parte. Pero ahí no aparece la otra parte que es esencial, el que ese sol se lo apropia la totalidad el dueño de la panadería. Y esa partecita no la hemos escarbado. Que esa partecita en donde el sol, la totalidad de la venta, de toda la producción, digamos millones de dólares, esa totalidad de millones de dólares solo él se lo coge. ¿Y dónde viene eso? ¿Y por qué es? Es una costumbre bien establecida. Y como yo digo, es una costumbre bien establecida desde hace 10.000 años. Desde hace 10.000 años esa costumbre bien establecida, que ahora en tiempos modernos se ve de esa manera. Luego vamos a ver cómo eran las otras cosas, pero al final lo mismo.
En tiempos modernos, pues es de la manera que yo les relato y les pinto esta imagen. Es así. Entonces, ese sol nos dice en su interior muchas cosas que nosotros no habíamos tomado el cuidado de ver qué es lo que está pasando ahí. Resulta que al momento de recibir los bienes, transformarlos con la máquina, procesarlos, quemarlos y luego que sale crujiente el pan, venderlos, eso se llama proceso de trabajo. Hasta ahí es el proceso de trabajo. Y como verán, con el proceso de trabajo se crean bienes como el pan. Puede ser el pan, puede ser una casa, puede ser un avión o lo que tú quieras. Pero son bienes económicos que se generan en el proceso de trabajo. Pero al momento que el dinero entra a la caja, contante y sonante, hay alguien que se lo agarra y se agarra la totalidad. Esa parte tampoco no hemos sido muy claros en los estudios anteriores que hemos tenido. Él se agarra la totalidad. Tú vas, depositas tu sol, entra a la caja y el único dueño de la caja es el patrón. Nadie más. O sea, él coge la totalidad. Porque en ese camino del proceso de trabajo han venido bienes intermedios, ¿no? Como la harina, el aceite y el resto. Pero además han habido trabajadores. Y esos trabajadores han puesto su sudor y lágrimas para hacer pan. Y luego que se vende ese pan, es el patrón que se lo coge todo. Y en este mecanismo hay razón de todo eso. Porque es el patrón que puso su plata para comprar los bienes intermediarios, la harina, el aceite y el resto. Y también compró la máquina. Eso es, digamos, lo que ya él hizo como inversión inicial. Pero aparte de eso, esa harina y esa máquina no se mueven solos. Era necesario contratar trabajadores. Entonces lo contrata a trabajadores y le dice, bueno, al final del ejercicio les voy a dar, digamos, pues 10 centavos a cada uno, por decir. Puede ser 1.000 soles, 2.000 soles, lo que fuera. Le da lo que es el salario, ¿no? Entonces, luego que él coge la totalidad del resultado en términos monetarios de la actividad económica, él decide darle el monto de salario que cree que es lo correcto para el trabajador. Correcto entre comillas. Porque él lo que va a tratar de darle es lo mínimo. Y si no le da nada, mejor pues. Porque lo que va a quedar como diferencia, una vez que ha recuperado lo que gastó en la harina, lo que gastó en la máquina, lo que gastó en los salarios, lo que le va a quedar son las ganancias netas. Bueno, por el momento olvidemos los impuestos y todo lo vamos a complicar por gusto. Lo que queda son las ganancias netas. La ganancia. Entonces él va a querer, pues, por lógico, ¿no? Yo pongo mi dinero y yo quiero tener del dinero que he puesto lo máximo de ganancia, pues, para que al día siguiente ya sea millonario. Y eso es lo que hace. Al obrero le da justo para que también él compre su pedacito de pan y pueda pararse de pie y venir al día siguiente a trabajar. Ese es el salario. Y por eso es que los obreros pues hacen huelga todos los días, porque eso no les alcanza. Los precios suben por acá, por allá, se pagan más impuestos, y si no le alcanza para nada, entonces tiene que hacer huelga porque el patrón, él no es samaritano, el patrón quiere plata, el patrón quiere hacer ganancias, para eso está haciendo su empresa, para eso está haciendo su inversión. Entonces, tienes que hacer la pelea. Y esas son las luchas sindicales. Y es a través de las luchas sindicales que se logra por lo menos un mínimo de salario. No un máximo de salario, un mínimo de salario para que puedas supervivir. Y cuanto más fuerte es tu presión, por eso es que en los sindicatos
que tiene una gran cantidad de trabajadores, los sindicatos son fuertes. Y como los sindicatos son fuertes, la presión es mayor. Y es por eso que ellos pueden tener salarios mejores. En cambio, anda a un microempresario que te contrata, ¿ah? ¿Qué margen tú tienes para poder negociar con él? Casi cero. Él te dice, toma 10 centavos, no hay mucho que decir. En cambio, si tú eres parte de una cantidad de trabajadores de una gran empresa, acá tienes más probabilidades de tener más ventajas, pero no muchas tampoco. Ya les decía el otro día, con la economía social del mercado, sobre todo por ahí comenzó en Alemania, los sindicatos, los alemanes que son fuertes, los sindicatos más fuertes en Europa eran de los alemanes. Y esos sindicatos imponían su voz, porque ellos reconstruyeron Alemania. Y ellos tenían ¿qué te digo? El orgullo de haber reconstruido su país, de que estaba en ruina. Y por eso es que sus sindicatos tenían una fuerza importante. Y además a los empresarios les interesaba que sigan con ese orgullo. Les interesaba. Y encima dicen, la mejor solución es hacer una economía social de mercado. Entonces, hermano, tú trabajas fuerte, que tú vas a tener tu parte de los dividendos cuando tengamos dividendos. Tú vas a tener una silla dentro de los directores que manejan la empresa. Fíjate, tú vas a dirigir a la empresa. Y bueno, no sé si los sindicalistas lo convencieron, me parece que sí, ¿no? Me parece que sí, porque lo defendían. Pero en el camino se fueron dando cuenta con los años, ahora con más razón, que eso era nada más que un engañaniño, pues, porque el patrón seguía siendo patrón. Una vez que el gran patrón llegó a tener una gran fábrica, inmensas ganancias, ¿quién le ponía el dedo? Ni el presidente de la República. Porque no te olvides, ni en Estados Unidos es el presidente que manda. No te olvides, ni en Estados Unidos es el presidente que manda. Menos en Europa, pues. En nuestros países del sur, peor, pues. ¿Quiénes son los que mandan entonces? Es lo que decimos los poderes fácticos. Las grandes empresas multinacionales. Ahora los grandes fondos de pensión, que ya tienen nombres bien conocidos. BlackRock, por ejemplo. Son esos los que manejan la economía a nivel mundial y a los presidentes los tienen como títeres. En estos días, estamos viendo la guerra con Ucrania. ¿Quiénes son los que están más beneficiándose dentro del total? Los que están más beneficiando son las industrias de armamento, que están empujando a la guerra, metiéndolos a todos los países de Europa, los han dominado a los presidentes de la República, les han obligado que adhieran a la OTAN y que incluso ya comiencen a matar su gente para que lo maten. ¿Y quién sale ganando de eso? ¿El pueblo? No, están ganando son los multimillonarios de la industria de armamento. Ese ha sido un gran negocio, como hace poco, el negocio de COVID. Las grandes enfermedades que nos lo lanzan encima y después dicen vamos a curarlo. Y obligadamente, porque si te escapas, te fregates. Te imponen la ley. Esas son las grandes multinacionales, ¿no? Entonces, volviendo al tema, hermano. En esta partecita que les trato de explicar, ahí está el origen, si quieres tú volver a entender mejor la realidad de por qué hay pobres, por qué hay ricos y cómo, y sobre todo, cómo resolverlo. Lo que les estoy presentando es una nueva manera de ver el problema. La totalidad del conjunto de la actividad socioeconómica yo la divido en dos partes. La parte que se ve se llama el proceso de trabajo. Cómo se hace el pan, cómo sale el pan, cómo los trabajadores hacen el pan.
y cómo la vendedora vende el pan y lo pone la plata en la caja. Pero de lo que nos hemos olvidado de cuestionar, ¿no? De reflexionar es, ¿y por qué ese sol, la totalidad de las ventas, puede ser un sol, millones de dólares, la totalidad de esas ventas se queda solo el patrón? Ya esa operación, en el fondo, ¿cómo es? Porque fíjate qué raro, toditas las empresas del mundo, toditas, sin excepción, actúan así. Qué raro, ¿no? Y no solamente de ahorita, de hace siglos. Toditos actúan así. De los países pobres, de los países ricos, los países medianos, las multinacionales, los microempresarios, los medianos empresarios, toditos actúan así. Toditos sin excepción. Entonces ahí hay un mecanismo que yo le llamo la repartición individualista, que la totalidad del acto económico, ¿no? En términos numerarios, monetarios, se lo recoge así en términos modernos el que puso el capital. Esa es la repartición individualista, bastante simple de entender, pero que te explica mil cosas, pues. Que te explica mejor el fenómeno de la actividad socioeconómica. El acto económico te lo explica mejor. Porque con lo anterior, en la compra, producción, distribución, circulación, consumo, pues está bonito, está bien, te explico un montón de cosas, pero por ahí no te puede explicar de dónde viene la pobreza, de dónde viene la desocupación y cómo lo puedo eliminar. No sale por ahí. Y la prueba, pues, hermano, ¿cuántos premios Nobel en economía tenemos? Premios Nobel, no estoy hablando de doctores. Premios Nobel. Un montón. Como dicen en mi tierra, como pulgas en panza de perro. ¿Han resuelto el problema del desempleo? ¿Nos han propuesto una solución para el problema del desempleo? Ninguno. O porque no han llegado a la solución o porque no tienen ningún interés. ¿Eh? Pero en cualquier caso, que yo conozca, no hay ningún modelo a nivel mundial que me explique cómo se resuelve el problema de la pobreza y el desempleo. Y aquí, en esta teoría del cambio, que les explico, que es bastante simple, que es fácil de entender para todo el mundo, y que es, podríamos decir así, si ustedes quieren, una regolada, te lo explica claramente. Y todo está en entender esta parte, hermanito. Y yo quisiera que esto lo entiendan. Una cosa es el proceso de trabajo, cómo se produce el bien económico. Y otra cosa muy diferente es cómo se reparte la riqueza creada, ya la riqueza en términos monetarios. ¿No? Una vez que se vendió, el que compró el pan, o la maquinaria, o el edificio, o el puente, lo que quieras, el avión, lo que quieras, el que compró, ¿no? Él deposita su dinero ahí y el patrón, el dueño del negocio, él se la lleva todo. Esa es la repartición individualista. La totalidad del resultado de la actividad económica es apropiado por quien maneja el acto económico. Más o menos, algunos dicen, y lo que más o menos es corriente, el que pone el capital se la lleva todo. Si esta parte lo has entendido y reflexionas, todo el resto es nada más que consecuencia lógica. Comienza a utilizar la lógica y todo el resto. Y un poco más allá vas a ver que aparece la empresa país. Un poquito más allá y vas a ver que la propiedad comunitaria, en el sentido que yo hablo, la propiedad comunitaria, tendré que repetir 1000 veces, no es la que yo propongo, no es la propiedad comunitaria de las comunidades campesinas, no. Las comunidades campesinas hay una propiedad comunitaria, pero que es única y exclusivamente para los comuneros de esa comunidad. Nada más. Los restos que están a su costado que se jodan, no es para ellos. En la propiedad comunitaria que yo les hablo es para todo el mundo, para los 34 millones de habitantes del país. Esa es la noción de propiedad comunitaria que vamos a seguir hablando. Es la que pertenece a los 24 millones de habitantes del país y que no le pertenece a ninguno. Esa es la segunda característica muy importante a tomar en cuenta.
pertenece a todos, pero a ninguno en particular. Esa es la noción de propiedad comunitaria o colectiva, si tú quieres llamarle, o cualquier otro nombre, como quieras, pero que tenga ese sentido, ese contenido. Ese es el que va a sustentar en el tiempo la noción de la repartición igualitaria. Ahí lo seguiremos viendo adelante, porque es que esto, que es una institución jurídica, sustenta a una decisión social. Pero por ahora nos vamos a quedar en esa cosa infantil, digamos, que una cosa es proceso de trabajo, ¿ah? Cómo se hacen los panes, y la otra cosa es la repartición individualista, que el dueño del acto económico se la lleva toda, toda. Eso lo tienes que entender, todo, incluidos los salarios. Y después vendrán las luchas, y también el interés del patrón, ¿no? Lógico, porque el patrón tiene interés que tú vuelvas a trabajar al día siguiente. Si no te da un solo centavo, pues tú no vas a poder volver al día siguiente porque estás muerto de hambre. Él tiene todo el interés de darte como para que vuelvas a trabajar al día siguiente. Por eso es que te va a dar el mínimo. Y de ahí comienzan las luchas sindicales. Si tú eres solito, si eres parte de un microempresario, pequeño empresario, es más difícil. La negociación es difícil. La negociación va por otro lado. Va por la calidad del trabajador. Esa es otra cosa. Entonces, como simple trabajador, la negociación se te hace muy difícil. Con que te dé trabajo, tú ya estás contento. Pero que te dé un salario alto, vas a tener que esperar. Entonces, eso quisiera que entendamos ahora. Esta cosa simple. Una cosa es proceso de trabajo con el cual se crean bienes económicos como el pan, y otra cosa es la repartición individualista, mediante el cual el patrón se agarra la totalidad del resultado de la actividad económica, la totalidad. Entonces estamos ahí en una economía ya concreta, porque el proceso de trabajo, solo por el proceso de trabajo, no sabemos si esa economía y ese pueblo que vive con ese tipo de proceso de trabajo va a vivir bien o va a vivir mal. No sabemos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Eso no sabemos. Solo que hoy día, como no hacemos esa distinción entre el proceso de trabajo y la repartición individualista, nosotros inmediatamente despotricamos, como por ejemplo de una invención o de una innovación. Una innovación es parte del proceso de trabajo, ¿no? Por ejemplo, antes se hacía 1000 panes con 10 obreros. Y viene una máquina que le han hecho modificaciones y todo, puede hacer los 1000 panes, pero con 2 obreros. Ya no necesita los 10. Hay 8 que se van despedidos. Porque ya el patrón no va a ser tonto, ¿no? No va a seguir manteniendo los 8 obreros cuando no lo necesita. No es que sea malo, simplemente no lo necesita. Ahí entendemos un poco más las cosas porque no hemos comprendido, no nos metemos al problema. Desde que hay un despido, ahí mismo comenzamos a renegar contra el patrón. En este caso de las innovaciones, no es la culpa de él. Pues es porque trajo una nueva máquina que le podía dar una mejor rentabilidad, podía hacer mejores negocios, ganar más plata, y es normal que lo haga, por eso es empresario. Pero nosotros le entendemos, ya me votó la gente, que eso es un maldito, no cree en nadie, no cree. Ya decimos todo. Yo les diré desde ahorita, pero así rápidamente, el problema no es de él, el problema es de la sociedad. La sociedad tiene que estar armada para estos problemas, para que inmediatamente algunos trabajadores salen a la calle, existan otros puestos de trabajo. La sociedad tiene que estar armada para eso. Pero la sociedad actual, no pues. Por eso que hay desempleo. La sociedad actual no está armada para eso. Un patrón bota 10 personas a la calle, esos están sin trabajo. Y se acabó. Nadie se interesa en ellos. Absolutamente nadie. ¿La sociedad dónde está? Por ningún lado. Es la sociedad que se tiene que encargar de eso. Y ustedes ahí irán pensando en la empresa país
que tienen una naturaleza y comportamiento diferente, ¿no? Entonces, básicamente, lo que yo les quería hablar es esto. Así como una figurita, a lo mejor se entiende mejor. Vea, este ovoide, digamos, círculo, ¿ah? Es la totalidad del fenómeno económico. Entonces, en esta parte, el proceso de trabajo es como el pan, ¿ah? Viene la harina, el aceite, en la máquina lo mezcla, hay un trabajador por ahí, lo mezcla, y al final, pues salen procesados unos panes, que riquísimo pan. Llega el cliente, pues pone su sol y se va. ¿Qué pasa con ese sol y su profundidad? Es de esta otra parte. El mecanismo de cómo juega eso es diferente. Aquí de lo que se trata es de hacer panes. En cambio, acá de lo que se trata es la repartición de la riqueza creada. ¿Quién se lleva a la totalidad de la marmaja? A eso yo le llamo decisión socioeconómica, porque más adelante veremos que en la historia se ha dado dos tipos de decisión socioeconómica, en la historia de la humanidad, en los 300.000 años que tenemos como Homo sapiens. Se han dado dos. Yo me he permitido, sin ser antropólogo, historiador, ni nada de eso, un simple peruano que quiere interesarse en el problema, me he metido a tener que reflexionar hasta 300 años atrás, 300.000, 300.000 años, no 300.000 años atrás, para de ahí comenzar a subir y entender la problemática. Y me salió esta cosa. Y que me explica bien la cosa. Y es sumamente simple. Porque no olvidemos, la realidad es simple dentro de un mundo complejo. Si tú ves una realidad, en su primera aproximación es más complicada que el diablo. Pero comienza a ingresar, a ver en detalle, a reflexionar, y te darás cuenta que todo es entendible, factible, y se explica por qué y para qué y cómo. Y eso es lo que a mí me ha tomado un montón de años, pero tuve suerte de llegar a este hallazgo, que para mí es el principal, porque todo el resto es pura lógica, la consecuencia, el trabajo de la lógica y por supuesto a seguir entendiendo, leyendo, mirando, escuchando, mirando la realidad y haciendo pruebas y te van saliendo cosas. Pero esto, hermanos, esto es lo fundamental, una cosa bastante simple que yo quisiera que ustedes se lo graben. Una cosa es producir, que es el proceso de trabajo, y otra cosa es repartir, que es la repartición, ya sea individualista, ya sea igualitaria. Y yo le diré como, bueno, algunos minutos más me van a permitir, yo le diré que este modelo es bien cercano al de Marx, por eso algunos se confunden. Es cierto, bien cercano al modelo que nos presenta Marx. Porque Marx, igualmente, la totalidad de la actividad económica lo divide en dos partes. La primera parte le llama fuerza de trabajo. Ahí no estamos lejos, estamos cerca, pero no es exactamente igual, pero no estamos lejos. Porque incluso él utiliza el término de proceso de trabajo, pero en otras condiciones. Es más o menos esto. El proceso de trabajo, para mí me pareció más propio llamarle proceso de trabajo que fuerza productiva. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver. Y el otro elemento es la decisión socioeconómica, es la repartición de la riqueza, la repartición en el conjunto de la actividad económica, que es un tipo de repartición que se da a nivel de sociedad, que es la sociedad que la acepta. En cambio, ahí Marx lo que habla es de las relaciones de producción. En realidad lo que está hablando es de la fuerza que hay, del choque que hay entre el obrero y el patrón al interior de la panadería. Y es a partir de eso es que él comienza a avanzar en la plusvalía, ¿no? La noción de plusvalía, ¿no? El trabajo como el elemento fundamental y todas esas consecuencias que salen de este análisis, que él lo centró única y exclusivamente a la parte de una economía de mercado, a la parte industrial. Y yo me he ido al fondo, porque de acá 4 o 5 siglos atrás es poco lo que hay de industria. Vas 10 siglos más atrás, hay casi nada de industria. O vas un poquito más atrás, cero industria. Yo me he metido a todo eso para ver cómo funciona todo eso.
Él se dedicó única y exclusivamente a lo que él llama el capital, en su época, el capitalismo de la economía de mercado. Y lo hizo muy bien, pero tiene esa limitación. Y la otra es esta que les digo. Acá él pone relaciones de producción. Y en las relaciones de producción lo que está haciendo en el fondo es poner frente a frente al obrero y al patrón. Y de ahí sale la lucha de clases, la noción de lucha de clases, correcto. De ahí sale la idea del valor, de la plusvalía, el valor trabajo, el trabajo socialmente necesario. Todos esos elementos salen de ese enfoque. Ahí explicó cosas, pero no me explicó cómo se resuelve la pobreza y el desempleo. ¿Se dan cuenta? Yo tuve que dejar todo eso porque eso no me servía. Me ayudaba en cosas, claro, esa y otras me han ayudado. Lo que yo quería entender es de dónde viene la pobreza y el desempleo. Y con ese modelo de Marx era imposible. Pero a pesar de que tiene los dos elementos, solo que no son exactamente lo mismo, y es sobre todo acá, en la decisión socioeconómica. Él ahí habla relaciones de fuerza entre el obrero y el patrón, que es en el fondo la lucha de clases. A mí, para resolver este problema, no necesito ingresar ahí. Yo lo que quiero resolver es de dónde viene la pobreza, de dónde viene el desempleo y cómo lo resuelvo. Entonces, el modelo que presento, me parece, es mucho más adecuado y es igualmente simple, como el modelo de Marx. Es bastante sencillo, fácil de entender y que tiene consecuencias formidables, que es lo que le ha permitido a él desarrollar en su tomo El Capital, formidable, pero en esa línea. Y es por eso que comete errores cuando habla pues del trabajo, habla de lo que el trabajador gana y él debe recibir el salario y varias cosas, por lógica, porque por un hecho natural, él se ha dedicado a hacer ese tipo de análisis. Para mí lo importante era entender de dónde viene la pobreza, de dónde viene el desempleo, ese era mi aguijón. Entonces es ahí en donde llego a descubrir de que en ese sol que entra a la caja y cómo se lo agarra el patrón, y que no es ese patrón nada más que lo hace, sino que lo hacen todos los patrones del Perú, todos los patrones de América, todos los patrones del mundo, igualito. O sea, ahí había una constancia, había un mecanismo que no es una cosa del patrón, no es el patrón que decide, es algo más. Por eso a eso yo le llamo decisión de sociedad. Porque en definitiva quien va a decidir para que exista repartición individualista es la sociedad. Y eso lo vamos a seguir volviendo al tema porque es importante entender eso. La decisión de sociedad, o sea, la repartición individualista y la repartición igualitaria es una decisión de sociedad. Ahora, eso también hay que entender lo que quiere decir decisión de sociedad. Bueno, en ese lado yo me quedo, hermanos, y vamos a conversar un poquito con todos mis hermanos, oye, que nos han hecho una gran cantidad de comentarios, ¿no? Por ejemplo, acá los comentarios de espectadores en directo se afician, su stream ya, fíjate de lo nulo que soy. Gonzalo Aliaga, ¿en qué partido político? Ya le contesté al amigo al principio. Lady, buen día. Flavio, cordial saludo. Estela, feliz año andino. Con relación a andino, 2 segundos. Yo dije la vez pasada, y lo sigo diciendo, y lo seguiré diciendo, yo soy de Huacarachuco, el pueblito que ven ustedes al fondo de la imagen, esa es mi tierra natal, y por lo tanto yo soy serrano. Entonces la hermana con buena intención me dice, doctor, me dice, ya no se dice serrano, se dice andino. Bueno, ella puede tener razón. ¿Y por qué ese tipo de llamarle una cosa a otra cosa cuando he estado, por ejemplo, en Bolivia? Es bien fuerte. Tanto que uno, para que no le comiencen a variar sus nombres, ¿no? Dijo, yo me esclavizaron, me subyugaron como indio y como indio me libertaron. ¿Ah?
Y eso me hace acordar, por ejemplo, yo vivía en Chimbote. En Chimbote había al exterior, a la parte externa de la ciudad, como siempre, eh, unas barriadas y barriadas de estera. Y le llamaban barrio de acero, algo así como para joder, ¿no? Barrio de acero. Eran de estera. Y por desgracia, toditos ellos se inflamaron y se quemaron. Es una desgracia humana. Pero a ellos le decían un barrio de acero. En Lima, algo parecido. ¿Ah? Antes le llamaban pueblos jóvenes a los que están afuera, Comas, Lurigancho, Salvador, y después le dicen los conos, para cambiarle el nombre, limpiar un poco la imagen, pero que al final es la misma cosa, hermana. Es la misma cosa. Tú te quieres llamar andino, perfecto. A mí me gusta llamarme serrano, soy serrano. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué nos va a ser mejor, peor? A los hermanos de Esteras que le decían barro de acero, algo así como para, y después le llamaban pueblos jóvenes, y después le llaman conos. ¿Ha cambiado su situación? No ha cambiado nada. Entonces esa discusión es una discusión que siempre existe, que lo he visto, ¿eh? Lo he visto en Bolivia, lo he visto en Ecuador, lo he visto en el Perú, una discusión de los nombres, ¿no? De los nombres de las personas, de las etnias, y me parece que en este caso preciso, de si soy serrano o andino, yo prefiero quedarme con serrano. Me he acostumbrado, me gusta, soy serrano, ¿no? Y que me jodan como serrano, que ellos pues pierdan su tiempo en joderme, pero yo soy serrano. Bueno, Estela me dice, a ver, creo que ya me dice feliz año andino. Estela me volvió a decir feliz año andino. Y gracias, Estela. Gracias, andino. Feliz año andino, que la buena vibra llegue a nuestros hogares y la humanidad. Perfecto, hermano, perfecto. Romeri nos dice buenos días, doctor Hugo Salinas, cordial saludo a usted. Eh, yo votaría por Belmont solo si incluye su programa de Empresa País. Indudablemente, hermano. Yo lo apoyo y mi sugerencia es que indudablemente que aplique la Empresa País, ¿no? Porque si no aplica la Empresa País, haría lo mismo que, quizá con un poco de diferencia, que nuestro hermano Castillo. Ahora, quizá él no lo conocía, quizá Belmont no sabía, a lo mejor Castillo tampoco. Pero cuando él invitó, yo fui a, cuando Castillo invitó, yo fui 2 veces al Perú y solamente para eso, para decirle, Castillo, estoy acá, si tú quieres escuchar sobre la empresa País, yo te converso. Y las 2 veces me mandó a la basura. Bueno, por una tercera ya era demasiado que vaya. Pilar me dice, bendecido día, doctor Salinas, por su programa, gracias. Luis Calvo, el plan Marshall, mala aplicación de la democracia social en la República Federal Alemana, ayudaron a salir adelante, pero siempre bajo el dominio, el demonio, es decir. Es cierto, perfectamente de acuerdo, Carlos. Es importante lo que otros dicen, pues, el plan Marshall, ¿no? Ahí el plan Marshall lo hizo Estados Unidos con toda la lógica que ustedes conocen. Él no ha sido el filántropo, aparentó filantropía. Es a partir del plan Marshall que todos los países de Europa están supeditados a Estados Unidos. Y es ahí en donde Estados Unidos toma la potencia de imperio, de imperialismo, con toda su fuerza, con toda su fuerza. Ustedes lean el libro de Samir Amin, un egipcio, él tiene un libro sobre el imperialismo, que es diferente, no muy diferente, pero tiene sus diferencias con la propuesta de Lenin, ¿no? El imperialismo. Pero bueno, per se, doctor Añaños no es ejemplo a seguir, son unos explotadores y apoya al modelo neoliberal. Bueno, yo creo que me voy a tener que todavía parar unos ratitos acá porque es necesario conversar con el amigo. Y justamente porque me he olvidado, disculpe. Mire, a ver si tengo por acá una gráfica. A ver, un ratito.
Vamos a ver si tengo una gráfica acá que me ayude. Acá tengo la gráfica, fíjense. Lo que yo les he hablado es este ovoide, proceso de trabajo y decisión socioeconómica. Son los dos elementos de toda la actividad socioeconómica. Pero yo les decía, cada uno tiene su propia dinámica. El proceso de trabajo, fíjese, evoluciona de esta manera. En cambio, la decisión económica evoluciona de otra manera. Y son dos elementos que están bien unidos, bien entrelazados. Por eso que tantos años han pasado de investigación y no lo habíamos logrado detectar. Porque están bien entrelazados y nos hemos dedicado más a mirar la parte fenomenal, exterior. Por el caso del pan, la harina, el aceite, la máquina, lo ponen a trabajar unos obreros y sale la vendedora tiene su tienda, todas esas cosas fenomenales que son parte del proceso de trabajo. Y luego viene una acción aparente inofensiva, el consumidor viene y pum, deja su sol y queda en la máquina, en la caja. Y esa parte hemos dejado de observar y hacer separación entre todo el proceso de trabajo con el cual se crearon bienes económicos y eso de que el bien del patrón se coge, que él se coge la totalidad. Entonces ahí hablaríamos de una repartición de la riqueza individualista, ¿no? Entonces esa es la noción de la repartición individualista. Entonces todo depende de con qué tipo de repartición estamos nosotros, ¿no? Y ahí, para ver el caso de Añaños y de los otros empresarios, y en donde tengamos que hacer la diferencia, que más adelante lo voy a explicar con más detalle, fíjense, esta parte de acá, a ver, acá dice proceso artificial de producción. Esperen, a ver si lo puedo agrandar, vamos a ver. Ahí está, un poco más grande. Ustedes van a ver, en los procesos de trabajo, hay proceso a mano desnuda, hay proceso con herramientas, son diferentes procesos en donde hay desarrollo y transformación. Hay desarrollo de la mano desnuda, se transforma en herramienta de trabajo, desarrollo de las herramientas de trabajo, se transforma en proceso natural de producción. Eso es la agricultura del estado primario de la época del Tahuantinsuyo, pre-Tahuantinsuyo. Y luego vamos a la industrialización, que es el proceso artificial de producción. Igualmente, ahí se desarrolla y se transforma. ¿Ves? Diferentes procesos de trabajo. Hasta ahí es nada más que producción de bienes económicos, en donde la totalidad del conjunto se hace cuando se hace la repartición. Por ejemplo, acá, con el proceso artificial de producción, que es la industrialización, el proceso artificial de producción que la repartición es una repartición individualista. Entonces, cuando los empresarios actuales trabajan con este modelo, que es un modelo que viene, como digo, hace mucho tiempo, ese modelo en donde tiene, por un lado, el proceso de trabajo, que es el proceso artificial, que es la industria, digamos, pero que es una industria en donde el resultado del acto económico tiene una repartición individualista. Entonces, todos, porque no hay hasta ahora diferencia, todos los empresarios trabajan en este estilo, trabajan con esto, fundamentalmente con la industrialización y la repartición individualista. Por eso es que Añaño, Belmont y cualquiera de los empresarios que tengamos ahora son empresarios a repartición individualista, que en general llamamos empresarios capitalistas. Pero tengamos conciencia, ellos son empresarios y saben manejar la empresa y saben hacer dinero, solamente que ese dinero que hacen, ellos lo tienen bien metido en su cabeza, que es un dinero para ellos, o sea, repartición individualista. La única diferencia con la empresa país, que nosotros vamos a hacer empresa, que van a haber empresarios, pero esos empresarios se tendrán que olvidar completamente de la ganancia, porque en la repartición igualitaria, la totalidad de la ganancia va hacia la totalidad de la población. Entonces es un empresario diferente, pero podría ser igualito que Añaños, haciendo pues productos de gaseosa y los otros productos que hace Añaños, o lo que hace Belmont,
con sus medios de comunicación o cualquier otro tipo de empresario, que ellos saben hacer esa empresa, que es importante saberlo, y eso es lo que les digo, hermano, nosotros tenemos que saber hacer empresa, porque todo se mueve a partir de empresas, porque estamos en una economía de mercado. Esa cosita les voy a ir explicando. Por ahora, pues me quedaré allí, ha sido que me ha recordado la pregunta. Elin me dice, saludos cordiales del autor de Una Espartana, ¿no? Julia Janto, la explicación que hace sobre la repartición de ganancias dentro de una empresa es injusta y eso genera toda la pobreza de la gran mayoría, origina, es precisamente eso, hermano. El haberme percatado que ahí está el problema, la solución es facilísima en términos teóricos, lógico. Facilísimo. Lo único que tiene que hacer es que esa empresa sea repartición igualitaria. Y es todo. Solamente que para ponerlo en práctica, no es nada simple, pues, porque para ponerlo en práctica, indudablemente que podemos pasar una serie de acciones. ¿Para qué? Y eso lo digo y le explico, hermanos, para los que tengan interés en el tema, que ya en el año 2013 publiqué el libro La Empresa País y la Gran Transformación. Léanlo, no es muy grueso ese libro. La teoría del cambio sí es un poco más voluminoso, pero léanlo porque es importante, porque se trata de nuestro futuro, se trata del futuro de nuestros hijos, se trata de nuestra sociedad, de vivir en comunidad, de vivir, como decía ayer, pues dentro de un cuadro, ¿no? Un cuadro de vida muy diferente al que estamos viviendo en América Latina, al cuadro de vida que viven, fíjense los hermanos en la punta del cerro. Ese cuadro de vida es bien diferente a los hermanos que viven en la costa. Porque en la costa por lo menos andamos con zapatos, con las calles que están todas rotas, pero ellas son calles. Tú subes a la punta del cerro y nada, ni nada de eso. Absolutamente nada. Un cuadro de vida es completamente diferente, ¿no? Y entonces eso es importante entender qué cosa es el cuadro de vida y sobre todo cómo se genera ese cuadro de vida. Eso no viene del cielo. Y eso tiene mucha relación con lo que estamos viendo ahora de los procesos de trabajo. Que lo vamos a ver a medida que avancemos en los procesos de trabajo, vamos a ver que cada proceso de trabajo te da un cuadro de vida. Cada proceso de trabajo te da un tipo de cuadro de vida. Para decir rápido, en el caso del proceso artificial, que es la industria, que son las grandes máquinas, las factorías, los inmensos productores de cemento, que hacen una polución infernal y todo. Tú pasas al proceso de trabajo-concepción, que es la economía inmaterial, el cual es completamente diferente. Ya trabajas con tu computadora, ya sea en tu sala, en el trabajo, hasta en el baño, te vas a otro país y sigues trabajando con tus colegas. Es un juego, es diferente. Es completamente diferente. Y eso es importante entenderlo. Hermanos, nosotros tenemos que entrar a manejar estas cosas, que no son los políticos que lo van a resolver. Ustedes están viendo acá, por acá los políticos, por ningún lado aparecen los políticos, sino que nosotros nos hemos dejado engatusar, nos han dominado, nos han pisoteado, nos han hecho esclavos, nos han hecho siervos, nos han hecho pongos, y ahora somos asalariados y somos felices. Qué piña, ¿no? No hemos entendido nada. Gracias, hermano.